Estamos en el portal de TUTV, un espacio de todos para todos. Estamos dentro del programa del Movimiento Democrático Magisterial en Puebla, y en la cápsula anterior platicamos sobre la represión y sobre la defensa jurídica que está llevando a cabo los abogados del movimiento. Este problema, para los amigos que nos están viendo, se origina por un problema dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este problema se maneja la falta de la democracia, la falta de representatividad por parte de los dirigentes sindicales del CENTE, y para esto, ¿qué tipo de consejo le podemos dar a los maestros en Puebla? ¿Qué elementos tienen que estudiar para el efecto de que puedan ver que lo que están haciendo pues simplemente está sustentado en la norma que lo rige? ¿Qué elementos, licenciada Edith? Bueno, primero que nada, como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, fundamentalmente la Constitución, partiríamos del artículo 3º, posteriormente, bueno, la ley laboral, en donde se establece en el artículo 371 los estatutos de un sindicato, que es la manera en cómo se va a regir la vida interna de este sindicato, y con base en eso, bueno, también tendríamos obligación todos los que trabajamos en el magisterio de leer la Ley General de Educación y todas aquellas demás disposiciones que contiene y que tiene que ver con la materia educativa, ¿no? El marco legal. El marco legal. ¿Qué comentario te merece la cuestión de que establece la ley del trabajo? Que se aplica en forma supletoria, hay que aclarar, maestros, que para todos los sindicatos en nuestro país, la ley que establece cómo deben de funcionar, cómo se deben de registrar los sindicatos, está en la ley del trabajo. Claro, hay una ley de trabajadores al servicio del Estado, que es la que ustedes observaron para la conformación del sindicato. Pero regresando a la ley del trabajo, ¿qué es lo que contempla la ley del trabajo? La Ley Federal del Trabajo contempla en el artículo 371, habla específicamente sobre los estatutos del sindicato. Sobre los estatutos podemos hablar sobre su denominación, su objeto, su duración, la forma de constituir las asambleas, la forma también de expulsar a miembros del sindicato, cómo entrar y cómo expulsarlos. Entonces, aterrizando esto al problema del magisterio, nos damos cuenta que se están usando medidas arbitrarias contra los maestros, ya que están siendo cambiados de su fuente de trabajo, yo creo que con el fin de dividir. Es decir, si ya se cuestionó este movimiento y ya dio un origen, ya tiene un sentido, ya tiene un rumbo, lo que estamos viendo es que se están violando estas garantías de los trabajadores. Lo que menciona el 371 está en la ley, pero de hecho el magisterio está siendo vulnerado en sus derechos. Aquí el problema que se presenta es que, pues si lo citan a una investigación administrativa, a quien cita es a la dirección oficial, que es la que comúnmente la denominan que no representa los intereses del magisterio. Escuchamos los movimientos de los maestros, que son los dirigentes charros, así los califican, su propia base, dicen, es que nuestros representantes son charros. ¿Por qué? Pues porque no me representan, simplemente sirven a los intereses de la parte patronal. Sí es fundamental el hecho, como lo dijo la licenciada Edith, que los maestros conozcan sus estatutos. Sabemos que muchos, por los tiempos, por los años que llevan dentro del magisterio, deben de conocer lo que establecen sus derechos y obligaciones como miembros del sindicato, pero tú tienes a la mano los estatutos de este sindicato. ¿Cuáles son los puntos que consideras que nos deben de llamar la atención? Yo creo que este aspecto fundamental que están planteando los abogados en relación al 371 de la Ley Federal del Trabajo, yo creo que hay que reivindicarlos en toda su plenitud. Si fijamos la estructura de los estatutos del sindicato del CENTE, vamos a ver que ahí habla muy claramente de los derechos y obligaciones de los trabajadores, pero donde está el centro de todo es que un sindicato va a defender los derechos de los trabajadores. Y luego, algo que me llama mucho la atención a los maestros, es que, por ejemplo, una de las prerrogativas del sindicato en su fracción 7 es que se expresará libremente sus ideas en el ejercicio de la actividad sindical y el ejercer el derecho de petición. Entonces, esta estructura sindical debe de retomar las demandas de los trabajadores y defenderlos ante la patronal. Es una obligación que está sentada en los estatutos y que plantea la Ley Federal del Trabajo. Y lo que hoy vemos es que efectivamente el sindicato, lejos de cumplir
con lo que está en los estatutos, que además está registrado legalmente, de dar la espalda a los trabajadores. Y yo creo que efectivamente lo que está planteando el licenciado Cuellar es que plenamente están establecidos los estatutos de que el sindicato tendría la obligación en todo momento, en contra de los cambios de adscripción, en contra de las rescisiones, de retomar estas banderas, porque así lo establecen los estatutos. Sabemos que difícilmente lo van a hacer, pero nosotros diríamos que es su obligación y es un reclamo de la base, porque mientras los trabajadores no renuncian al sindicato, todos estos representantes fueron nombrados por la base y tendrían la obligación de exigir esta petición. Ahora bien, yo nomás concluiría en este aspecto que tiene que ver con la estructura sindical. Si nosotros vemos desde la propia conformación, que tiene que ver con el Congreso Nacional, con el Comité Ejecutivo Nacional, y que termina con los plenos delegacionales y el Comité Ejecutivo Delegacional, y termina con el representante de la escuela, vamos a ver que la estructura es muy piramidal, que está diseñada para controlar a los propios trabajadores de la educación. Sin embargo, yo creo que efectivamente los propios trabajadores deben de utilizar esos espacios para hacer sentir su voz y sobre todo para defender a los compañeros maestros. No debemos olvidar que en nuestro país uno de los factores importantes es que el gobierno controla a los sindicatos. Claro. Es decir, si no existiera ese control, pues prácticamente sería otra la situación que vivieran los trabajadores. El gobierno le da juego a las direcciones sindicales. Recientemente ha demostrado que los sindicatos que no son afines a las políticas de gobierno, pues es muy fácil o desaparecer la empresa, como en el caso de Luz y Fuerza, o bien declarar que se dan por terminar las relaciones colectivas de trabajo, como en el caso de la minera de Cananea, ¿no? Entonces regresamos en un momento, regresamos para el efecto de cerrar esta cápsula que semana a semana los asesores jurídicos del Movimiento Democrático Magisterial estamos brindando para el efecto de fortalecer y apoyar principalmente al magisterio en Puebla. No se olviden, están en el portal de TUTV, un espacio de todos para todos.